Una semana dominada por la agenda de seguridad, y para hablar de este y otros temas está con nosotros el subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días, muchas gracias a ti. Muy bien, subsecretario, muchas gracias. Quiero, partir por cuáles son los criterios que se usan para seleccionar estas comunas. Digamos, para que aquellas personas que dicen por qué mi comuna no entiendan, cuál es el patrón que se usa para decirlo. Sí, muchas gracias, Rafael. Primero déjame instalar una idea, porque en Chile hace 10 años que la cantidad de homicidios viene persistentemente subiendo, salvo el año 2021, producto del efecto de la pandemia. Si vamos al año 2022, hubieron 1.253 homicidios, según los datos del Observatorio de Homicidios, que combina datos de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público, del Servicio Médico Legal. Hasta ahora, ningún gobierno se ha colocado la tarea de detener esa tendencia. Y creo que es bien importante como país que nos coloquemos tareas que tienen que ver con proteger la vida de nuestros ciudadanos. Y este plan se enmarca dentro de una determinación del gobierno del presidente Boric. Es detener la tendencia persistente al alza en los homicidios en nuestro país. Hasta ahora no se había colocado un desafío de esta naturaleza en ningún gobierno. Y por eso es que es tan importante, a propósito de la pregunta que tú me haces, cómo se define finalmente los criterios para definir estas 46 comunas. Un criterio es la cantidad de homicidios. Y por tanto se ordenan las comunas de acuerdo a la cantidad absoluta de homicidios. Digo cantidad de homicidios, no tasas. Y la fuente de datos para que se definan, por lo tanto, esas comunas y la cantidad de homicidios por comuna es el Observatorio de Homicidios. Yo estuve sentado con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con el Ministerio Público, justamente para validar la fuente de datos. Que era muy importante que estuviéramos de acuerdo cuáles eran los datos que íbamos a utilizar para el primer criterio, cantidad de homicidios. Y se definió incorporar todas las comunas que tuvieran a lo menos 10 homicidios en sus comunas durante el año 2022. Y eso dio 43 comunas. Y a eso se agregó un segundo criterio, que es incorporar a todas las capitales regionales. Por lo tanto, en Aysén, por colocar un ejemplo, en la Araucanía o en Magallanes, no entraba ninguna comuna y por tanto el segundo criterio hizo entrar a las capitales regionales. En este caso, permitió entrar la comuna de Temuco, la comuna de Punta Arenas y Coyhaique. Y así se conforma el universo de 46 comunas que concentran el 65% de los homicidios que ocurrieron en Chile durante el año 2022. Más de la mitad. Más de la mitad. Y quiero agregar respecto a eso, de que si bien aquí hay 46 comunas, también en la información que se ha entregado se habla de dos intervenciones que tienen que ver con la intervención comunitaria. Una que va a abarcar 120 comunas, que es Estado Presente, que es una política a liderar la Subsecretaría de Prevención del Delito y que por tanto va a intervenir 120 comunas. O sea, hay 46 que tienen que ver con delitos violentos, hay 120 que se van a intervenir a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Estado Presente, y va a requerir recursos permanentes durante 3 años para esas comunas. Y en tercer lugar se van a intervenir cerca de 330 comunas a través de una línea de inversión pública vinculada a seguridad que se va a canalizar a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que va a permitir hacer inversión en recuperación de espacios públicos, pero también va a acompañar a los municipios. Yo escuchaba a los alcaldes, va a acompañar a los municipios en inversiones que son indispensables para mejorar la seguridad de sus comunas, como por ejemplo luminarias, como por ejemplo recuperación de espacios públicos, como por ejemplo tecnología en materia de centros de televigilancia, y también acompañarlos en algo que planteaba una de las alcaldesas, que tiene que ver eventualmente con recursos para contratar personal, ya sea para cumplir labores de fiscalización que van a ser muy importantes en el desarrollo de esta estrategia. Me falta la diferencia entre la primera y segunda intervención, la que hace la subsecretaría de subsecretario Vergara. Voy a hablar de la primera, que es Calles sin Violencia, que aquí se mencionaron y me interesa explicarle a las personas. Por favor. ¿Por qué se definen ciertas intervenciones? Una de ellas, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Son organizaciones criminales. ¿Qué tiene una organización criminal? Tiene muchos recursos, tiene poder económico, tiene armas y por tanto tiene poder de fuego. Tiene jerarquía también, tiene poder de fuego. Tercero, tiene control territorial y por tanto tiene el control
de un barrio, de una población, de un sector de la comuna. Y tercero, busca impunidad. Busca impunidad. Esto es bien relevante porque la impunidad, entre otras cosas, se obtiene corrompiendo las instituciones. ¿Ah? Por tanto, hay que tener presentes esos elementos. El primer elemento que queremos garantizarle a las personas es la persecución penal efectiva. O sea, que si hay un delito violento en esas comunas, ese delito violento va a ser perseguido y el responsable va a ser encontrado y sancionado. Por eso, este es un trabajo con el Ministerio Público, con Carabineros y la Policía de Investigaciones. Coloquemos un ejemplo de la región metropolitana. El Ministerio Público va a colocar un fiscal preferente y especializado. El gobierno va a colocar recursos para que 28 personas profesionales formen parte de un equipo que va a apoyar la labor del equipo de fiscales del Ministerio Público. La Policía de Investigaciones va a colocar equipos profesionales especializados en la investigación en materia de homicidio. ¿Para qué? Para garantizar que no va a haber impunidad en materia de delitos violentos en la región metropolitana. Y digo esto porque en el caso de la región metropolitana, en esta intervención que tiene que ver con persecución penal, no va a haber distinción entre las fronteras de la comuna. Yeah. ¿Y por qué esto es importante? Porque para encontrar a la persona que comete ese homicidio hay que llegar rápido al sitio del suceso. Hay que recabar información de manera profesional. Hay que recabar la evidencia que puede haber quedado en el sitio del suceso. Casquillos de bala, habitualmente. Los casquillos de bala, la evidencia biológica, las cámaras, los videos, la eventual información que hay en un teléfono celular. Todo eso, si se hace rápido, permite tener mejores resultados en materia de persecución penal. Y eso es lo que se está garantizando en este primer eje, persecución penal efectiva, fiscal especializado y preferente, equipos profesionales dedicados a apoyar a ese fiscal, equipos de policía de investigaciones dedicadas a las tareas de investigación para garantizarle al país de que no haya impunidad en materia de delitos violentos. Ayer nosotros presentamos aquí un registro de un tiroteo en la noche en Maipú. Yo aventuro a que había una subametralladora, pues se escuchan 2 ráfagas de 3 disparos cada una. La mayoría de las armas de ese tipo tienen un selector de tiro a tiro, ráfaga o cargador completo, ininterrumpido. ¿Podemos escuchar, por favor, ese registro? Porque quiero poner el ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros escuchamos esto cuando se instaure el plan Calle Sin Violencia? Ayer conté 11 disparos antes de las ráfagas. ¿Qué está pasando? No tengo idea. Esto podría ser desde una celebración de narcos hasta un enfrentamiento de bandas rivales, pasando por varios otros aspectos. ¿Qué ocurriría si durante la noche de cualquier comuna, porque esto en Conchalí que no está incluida, qué pasaría si esto ocurre y se recibe una denuncia? Bueno, es bien importante lo que tú planteas, porque un segundo eje de intervención en el plan Calle Sin Violencia tiene que ver con algo que se llama fiscalización, pero que tiene 2 centros, 2 focos muy importantes. Uno es armas, a propósito de esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese barrio? Se va a concentrar la fiscalización de armas en dos frentes. Uno, la Dirección General de Movilización Nacional, con quien estuvimos reunidos durante el transcurso de estos días, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones, que tiene la base de datos de todos los usuarios de armas legales en Chile, pero que en conjunto con ellos hemos definido criterios de riesgo, o sea, que el usuario que tiene adquirido de manera legal un arma, pero tiene cierto perfil de riesgo, porque a lo mejor esa persona adquirió 3 armas en un periodo corto de tiempo. En segundo lugar, adquirió muchas municiones, que puede no condecirse con un uso habitual de un arma de fuego que está guardada normalmente para usarse de manera excepcional. ¿Se cruza el dato con los polígonos de tiro por si hay una... Bueno, además, se cruza justamente datos con polígonos de tiro o con los antecedentes personales de esa persona y por tanto se define un perfil de riesgo. Ese perfil de riesgo está georreferenciado y por tanto podemos saber en ese barrio que tú mencionas cuántos usuarios de armas tienen un perfil de alto riesgo, por tanto la tarea en esta intervención es ir a fiscalizarlos. Primera tarea. La segunda tarea tiene que ver con levantar focos investigativos en materia de armas, que es muy importante, tan importante como la
fiscalización, a propósito de lo que tú mencionas, a propósito de esos disparos tienen que haber casquillos, seguramente en la calle. Uno puede recoger ese casquillo, puede eventualmente determinar el arma de que fue disparada y puede Alguna iniciar... huella. Y puede iniciar la huella balística y puede iniciar un foco investigativo, no detener a una persona ahí, pero la Policía de Investigación, en conjunto del Ministerio Público, puede levantar un foco investigativo para determinar qué armas hay en ese barrio, cómo llegaron a ese barrio, quién las compró, quién las vendió, cómo entraron al país. Y por tanto van a haber dos intervenciones en materia de fiscalización de armas. Una, la fiscalización que se hace en materia de perfiles de riesgo de armas, de personas que tienen armas inscritas legalmente. Segundo lugar, levantar focos investigativos para determinar el origen de esas armas, quién las ingresa, quién las vende, quién las compra, quién las distribuye. Tengo una pregunta sobre eso. Yo hace 10 años, 9 años, haciendo un reportaje sobre autos robados, me comentaba el servicio de encargo y búsqueda de vehículos que uno tenía la tecnología, existía la tecnología para interconectar grandes grupos de cámaras, el de la UST, el de las municipalidades, el de las de carabineros, un montón de cámaras, las de estacionamientos de grandes centros comerciales. Estuve con el subsecretario Vergara cuando habló con las autopistas, de manera de compartir la información precisamente de las cámaras. Hoy por hoy, ¿se podría dar una colaboración público-privada para hacerle el seguimiento a un auto involucrado en un tiroteo? Por ejemplo, lo que es muy frecuente en las autopistas a donde ellos se dirigen para escapar rápidamente en los lugares. Sí, yo creo que mirando que hay cosas de corto plazo que no pueden esperar. Los delitos violentos no pueden esperar. Correcto. Y por tanto, hay una política nacional contra el crimen organizado, hay un fortalecimiento de las instituciones y hay leyes que se están tramitando que buscan cambiar las condiciones y las capacidades del país para enfrentar los delitos complejos. Pero también entendemos que el país no puede esperar a que esas instituciones se fortalezcan o a que esas leyes se empiecen a implementar. Por eso es que hay tareas de corto plazo, ¿cierto? Como la intervención. Uno de los desafíos de mediano plazo es la información que pueda prevenir delitos. Voy a colocar un ejemplo, Rafael, a propósito de lo que tú mencionas. 2 millones de personas se trasladan por el metro cada día. Sin mencionar... Me robaron la billetera la semana pasada. Sin mencionar a aquellos que simplemente transitan por las estaciones de metro, que podrían perfectamente llegar a ser 3 millones de personas que transitan por las estaciones de metro en un día. Y en las estaciones de metro hay cámaras. Claro. Y por tanto, si a esa estación de metro ingresa alguien que tiene una orden de detención pendiente, uno podría saber que esa persona ingresó a una estación de metro. Cámara de reconocimiento facial. Una cámara de reconocimiento facial. O, como tú muy bien planteas a propósito del robo, tú podrías saber que ingresó una persona que tiene reincidencias en un determinado tipo de delito. Y por tanto, la integración de la información a partir de un conjunto de tecnología que hoy día está presente en el país es un desafío de gran envergadura, pero muy importante para la seguridad. No, pero no es el primero. Entiendo perfectamente que las armas sean el primero. El caso de Pedro Aguirre Cerda, donde murió un carabinero, baleado cuando iba a hacer un control de armas. Nunca me expliqué por qué él iba acompañado de una sola persona, mientras que en Peñalolén tiraron una patrulla del GOPE completa. Pero me intriga por qué está rodeado, todo su entorno está con zonas de calles sin violencia y la comuna no. Sí, es simplemente, Rafael, porque se definió un corte, como ya explicamos, de acuerdo a la cantidad de homicidios que no alcanza a cumplir. Si bien está en el borde, Pedro Aguirre Cerda no alcanza a cumplir. Yo tuve la posibilidad de conversar telefónicamente con el alcalde hace un par de días y entendemos que si bien no cumple la condición de la cantidad de homicidios que se definió en una primera etapa, claro, si hay bandas, si hay pandillas, si hay disparos injustificados en la comuna y por tanto hemos concordado también con el alcalde poder colaborar con el alcalde, tener planes de intervención especial en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, así que espero reunirme con él durante el transcurso de la semana, que fue lo que acordamos. ¿Eso significa que este plan es flexible? ¿Podría extenderse a otras comunas? Ya dije, por ejemplo, en el caso de la persecución penal, abarca toda la región. Ese es el acuerdo que hay con el Ministerio Público. El fiscal nacional ha
indicado que la responsabilidad va a ser la unidad de crimen organizado de la Fiscalía Nacional, pero en la región metropolitana va a haber un fiscal especializado y preferente que va a ser acompañado de fiscales especializados y preferentes de las 4 fiscalías de la región metropolitana. A eso le vamos a colocar 28 profesionales que se van a financiar con recursos del gobierno, que son abogados, que son analistas, que son administrativos de apoyo, y a eso se le va a colocar equipos preferentes y especializados de la Policía de Investigación, es un gran equipo humano en la región metropolitana que no va a hacer distinción de fronteras comunales, porque lo que va a hacer es garantizarle a la región la persecución efectiva en materia de delitos violentos y particularmente de homicidio. Expliquemos eso un momento, porque lo ha mencionado muchas veces el fiscal Emiliano Arias, que si se crean estas unidades especializadas y se toman como con una investigación, como uno puede detectar patrones comunes y ver si hay crimen organizado detrás de él. ¿Qué tipo de crimen organizado? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque las personas se preguntarán cómo se va a reflejar esto finalmente en una eventual disminución de delitos violentos, que es el objetivo que se persigue, o la contención de los delitos violentos. Cuando se produce un homicidio, como se produce en la Florida, por ejemplo, hace un tiempo atrás, si mal no recuerdo, 3 personas, y se busca a las que cometieron ese homicidio y se logran encontrar, si ese homicidio se produjo en el marco de una disputa entre organizaciones criminales, lo que se va a encontrar no es un autor de un homicidio o a 3 personas que participaron en el homicidio. Lo que se va a encontrar es una organización criminal que está detrás de ese hecho de violencia. Y por lo tanto, aclarar ese homicidio implica no solo encontrar a los responsables que dispararon el arma, implica desarticular al conjunto de esa organización criminal que tenía armas, que cometió el homicidio, pero que a su vez traficaba drogas y tenía control territorial seguramente de un sector de esa comuna. Por eso es que es tan importante evitar que haya impunidad y que la persecución penal sea efectiva, porque a la medida que somos efectivos en la persecución penal, no solo vamos a encontrar responsables de homicidios o quitarle las armas, sino que vamos a desarticular, llevar a la cárcel y sancionar a las organizaciones criminales que están detrás de esos delitos violentos. Se formaliza hoy esta persona que le disparó a 3 carabineros en la Florida, de hecho, y yo he visto que están cambiando el chaleco antibalas clásico, el peto, por chalecos mucho mejor diseñados que tienen protección en los hombros y collar cervical, además de un faldón inguinal. Casco táctico, antibalas, una serie, se estaba cambiando la vieja Taurus por el revólver Taurus por pistola. Contemplamos una política de mejorar los implementos de seguridad de todos los carabineros. Sí, hagamos una distinción, Rafa, tú por tu experiencia lo sabes bien. Cuando se hace un allanamiento en una población, es producto de que hay una investigación que lleva adelante el Ministerio Público que identificó personas que participan de un delito. Si ese delito es en el marco de una organización criminal, se hace un allanamiento de 10, 12, 15 domicilios. Los que entran a esas viviendas, de arriba de la puerta y entran, son funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, o sea, son funcionarios del GOPE. Normalmente, en torno a esta intervención del GOPE, está un contingente de control de orden público. Y en torno al COP están radiopatrullas. O sea, una intervención de esa naturaleza se hace por personal especializado de carabineros. No lo hace el carabinero que hace el control de tránsito, lo hace el GOPE. Y por tanto son personas que van equipadas en materia de seguridad y con armas, evidentemente, automáticas. Para una situación de alto riesgo. Que no son las que usan habitualmente carabineros. Quiero hacer esa distinción porque a veces pasa desapercibido que el GOPE y por tanto Carabineros realiza 2 hasta 3 allanamientos al día aquí en la región metropolitana. Y eso sin considerar los allanamientos operativos que hace el Grupo ERTA, que corresponde a la Policía de Investigaciones. Por tanto, estamos hablando de un tipo de intervención para lo cual hay grupos especializados, así como está el OS7 de Carabineros o el S9 que se dedica al combate de crimen organizado. Respecto al patrullaje, que es lo que tú mencionas, que es donde lamentablemente se han producido enfrentamientos que han terminado en asesinato de carabineros. Estuvimos la semana pasada en la Dirección Nacional de Carabineros y a propósito de las medidas de seguridad se tomaron varios acuerdos. Uno de ellos que los patrullajes no se hagan con 2 carabineros, sino se hagan con 3 funcionarios de carabineros, como estándar.
Segundo, se acordó de que uno de esos 3 carabineros tiene que estar certificado en el manejo de armas automáticas, particularmente de la UCI. Se acordó garantizar que la totalidad de los vehículos de carabineros tengan las puertas blindadas. Eso es bien determinante porque frente a un enfrentamiento, ¿cierto?, la apertura de la puerta permite tener un blindaje, por lo tanto una protección, un parapeto para ese carabineros. Se acordó, por ejemplo, suspender el patrullaje de motoristas entre las 21 horas y las 5 de la mañana. Los motoristas, por su propia condición, cuando funcionen en la oscuridad, debido a que tienen que ir tomando el control de su vehículo motorizado, no están en condiciones quedan en una condición de vulnerabilidad frente a un enfrentamiento con personas que lleven armas de fuego y por tanto se acordó suspender los patrullajes motorizados entre las 21 horas y las 5 de la mañana. A propósito de lo que tú mencionas, se también acordó hacer de uso universal el CENCO. O sea, que cuando hay un procedimiento policial, ese funcionario policial que va a ese procedimiento policial informe al centro de control de carabineros, porque eso permite determinar las medidas, ¿cierto?, con las cuales tiene que ir a ese procedimiento policial, que a veces requiere, ¿cierto?, colaboración y presencia del apoyo de otras unidades policiales, y llegar solo implica colocar a ese carabinero en una situación de altísimo riesgo. Y por tanto eso requiere que todos los procedimientos policiales sean informados al Centro de Comunicaciones de Carabineros. Todo eso se ha conversado y acordado con Carabineros y esperamos que, a propósito de lo que pidió el presidente de la República, permita mejorar las condiciones de seguridad de las policías cuando van a un procedimiento policial. Paralelo a eso, se le pidió a Carabineros y a la Policía de Investigaciones que nos entregara formalmente los requerimientos para mejorar la seguridad en esos procedimientos. Uno de ellos, los chalecos antibalas, debo decirte que, claro, lo que tú mencionas lo usa el COP y también lo usa el GOPE. Ahora, para el carabinero que está en la calle, ese equipamiento tiene un peso de más de 20 kilos. Y por lo tanto, ese equipamiento no es posible que un carabinero que está todo el día, ¿cierto?, haciendo ronda tenga un equipamiento que pesa más de 20 kilos y por tanto los chalecos antibalas de los radiopatrullas son distintos a los del Grupo de Operaciones Especiales, pero se le pidió formalmente a Carabineros que nos hiciera los requerimientos en materia de seguridad. Una cosa muy importante es el entrenamiento, porque uno no saca nada con tener un arma de fuego, ¿cierto?, en el caso policial, si es que no tiene el suficiente entrenamiento para usarla. Ayer el alcalde José Manuel Sondón de la Reina decía que estaba gestionando un acuerdo con el polígono de tiro para que los carabineros pudieran ir a entrenarse más seguido en polígono. Sí, vamos a avanzar para también informar. Hay polígonos de tiro como el que tú mencionas. También hoy día se usan mucho los polígonos de tiro virtuales. Y por tanto también es un mecanismo por el cual se puede avanzar para que Carabineros pueda tener ese carabinero, ese policía. La pregunta, pero el retroceso del arma ¿se puede simular en un polígono virtual? ¿El zapatazo de un arma? Es que los zapatazos de armas, debo decirte que yo que estuve en el GOPE, a propósito que tú mencionas, todo depende de la calidad del arma, porque las armas modernas hoy día no tienen, en general no tienen ese zapatazo. Es menor, digamos. Es bastante menor. Por ejemplo, el M4 que usa el GOPE, que es una arma automática, no tiene retroceso. Y por lo tanto, en realidad depende de la calidad del arma y por eso es tan importante tener armas modernas. Cuando se habla del fortalecimiento de Carabineros, yo siempre lo digo, los gobiernos tienen que hacerse cargo de los problemas. Pero cuando tú encuentras una institución de Carabineros, del cual se habla de la UCI, y esa UCI que tiene Carabineros es del año 78, 80, claro, este gobierno tiene que hacerse cargo de modernizar esa arma. Porque, y algo pesa eso. Pero alguien tiene que hacerse cargo de que desde el año 78 no se le haya provisto a Carabineros de armas actualizadas. Nosotros nos hacemos cargo del problema y lo resolvemos, pero también es muy importante decir que esa es la condición en la cual se recibió a Carabineros y la tarea nuestra es modificar esa condición y dejarle al país, cuando termine el gobierno, policías profesionales, policías preparadas, pero también policías equipadas y con equipamiento moderno. Una última pregunta. El criterio Valencia, esto de que un extranjero sea detenido en un delito, si no porta una identificación, se lo deje en prisión preventiva. El Ministerio del Interior
estima que eso va a servir en la prevención o control del delito? Sí, el Ministerio del Interior considera que lo que más sirve es que tengamos la identidad de los que están en Chile y que evitemos que personas de las cuales no tenemos identidad ingresen al país. Y quiero referirme a esos dos puntos. En el caso de que no ingresen al país, este gobierno tramitó el proyecto de infraestructura crítica. Tenemos control de la zona fronteriza de la región de Arica, de Tarapacá y de Antofagasta, y el efecto concreto de ese control durante el primer trimestre de este año ha sido que el año pasado por semana en promedio se detectaban 960 personas que ingresaban de manera irregular. Este año se detectan 440. O sea, hemos bajado un 55% el ingreso, la detección de ingreso irregular en la frontera. Y lo segundo que hemos modificado es el componente de ese ingreso. El año pasado, el primer trimestre, el 80% de esos ingresos irregulares eran de nacionalidad venezolana, hoy día están en torno al 36% y hoy día los ingresos irregulares son ocupados preferentemente por bolivianos, cuyo destino de ingreso regular es completamente distinto. Normalmente vienen a buscar trabajos zafrales. Vienen a buscar trabajos que normalmente son por temporada en el caso de los bolivianos. Dicho eso, ¿cuál es el segundo problema? Es tener la identidad. Esta semana empezó a funcionar en el Centro de Justicia de Santiago algo que nos parece básico, Rafael, pero que no estaba, que es tener una oficina del registro civil. Tomarle las huellas y una foto. Que es que cuando llega un ciudadano extranjero que fue detenido por una falta, por un delito, y que eventualmente va a hacer el control de detención y puede que quede en libertad, a propósito del criterio que tú dices, Valencia, que busca que no quede en libertad mientras no se tenga su identidad. Bueno, el gobierno instaló una oficina del registro civil en el Centro de Justicia para que ese extranjero que llega sin identidad coloque su huella, coloque su cara y sepamos y coloque un nombre y podamos tener registro. Eso no existía. Y se le pidió al registro civil que en cada región del país hayan oficinas del registro civil en los centros de justicia para poder identificar a aquellas personas que son detenidas y dejar el registro de su huella, su cara y su nombre. Y lo segundo es que se instruyó al Servicio Nacional de Migraciones y se le entregó recursos para aquello, a contratar un sistema que permita la identificación biométrica de todas las personas que están en Chile de manera irregular. Y entre mayo y junio esperemos que eso está funcionando y para eso hay un convenio también con la Policía de Investigaciones. Don Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, quiero darle las gracias por el tiempo que nos ha dedicado acá en Televisión Noticias, un domingo en la mañana. Muchas gracias.